Oigan, chamacos, es hora de vamos a salpicarnos un rato, suena bien, suena atractivo, de salud mental. Y ya está nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez, está con nosotros. Aldito. ¿Cómo estás, broso? Doctor, ¿cómo está? Pues yo muy contento de estar aquí. Qué bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerle. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Muy Doctor de la Rosa. bienvenido. ¿Cómo Siempre. están? Muy bien. Y este de que Este ¿a es qué el obedece? símbolo plateado que tiene que ver con la salud mental. Y por eso hoy lo traigo y si me permiten lo voy a traer a lo largo de todo el mes de octubre. Ajá. El mes de octubre pues se está convirtiendo en el mes de la salud mental. De hecho, el día 10 de octubre se va a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué día? El 10. 10 de octubre, no se olvida. Lo que llama mucho la atención, y es un poco el tema de hoy, es cómo ha habido una transformación, afortunadamente gradual, paulatina, trabajosa en cierto sentido, para incluir la salud mental como un tema inscrito dentro de toda la salud en general. Hay por ahí un cliché que alguna vez yo creo que hemos mencionado, no hay salud sin salud mental. Claro. Y en ese sentido, los esfuerzos no son de hace tanto tiempo. Apenas en 2001, la Organización Mundial de la Salud lanzó un documento muy importante que se llama Mayor Comprensión y Mayor Entendimiento en Salud Mental. Y en este documento lo que se hace es una revisión muy puntual y muy detallada de cuál es la situación de la salud mental. Pareciera, y bueno, nosotros hemos tenido este gran foro que permite la expresión de toda la problemática de la salud mental, pareciera que en la mente de las gentes cada vez se ha ido involucrando más esta noción de que la salud física puede ser tan importante como la salud mental. ¿Y qué decir de la salud social? Sí, o no hay una sin la otra. No hay la una sin la otra. Sin embargo, cómo podamos nosotros ir integrando la salud mental ha sido un trabajo muy grande. Ha sido un trabajo en el que, primero que nada, habría que definir qué es salud mental. En segundo lugar, es de qué manera nos aproximamos hacia ese ideal de salud mental. Desde hace muchos años se hablaba de la salud como un estado de bienestar permanente a lo largo del tiempo, en donde había factores biológicos, psicológicos y sociales que estuvieran de alguna manera incidiendo en las personas. Es una definición en general que es bastante idealista, porque la verdad de las cosas es un poco como la felicidad. Tener salud es un estado en el que estás, en el que bajas y que se puede perder. Más complicado resulta definir qué es la salud mental y tiene que ver con ese malestar, con ese bienestar psicológico y por otro lado, por entender cuál es la patología mental. Estás tocando un tema que veníamos platicando, la productora Patti Vela y tu servilleta tuya de ti, cuando veníamos al estudio, porque me estaba platicando de una película, justamente de un psiquiatra, ¿no? Que pronto pues ya también se agota y también tiene su propia problemática. Y la gran pregunta que él se hace para separarse un poco de la foto es: ¿qué tantas posibilidades reales hay de acercar a sus pacientes hacia algo que se aproxime a la felicidad? Pero la misma pregunta se la hace a sí mismo. Hacia él mismo. Y yo soy capaz de vislumbrar lo que yo les estoy diciendo a mis pacientes acerca de que sí existe un bienestar de tal manera que puedas sentir esa tranquilidad. Fíjate que he visto esa película. Héctor y la búsqueda Héctor de la y la felicidad. búsqueda de la felicidad. Así se llama la película. Y es todo este gran planteamiento de aquellos que nos dedicamos a proveer salud mental, qué pasa en nuestras propias vidas. De hecho, una de las conferencias que más doy en esta temporada tiene que ver con la salud mental de los psiquiatras. Sí. Y sobre todo, una de las cosas que se exige de nosotros es
precisamente tener una claridad conceptual. Una claridad conceptual en cuanto a aquello que estamos haciendo, la complejidad de lo que es la mente y el cerebro, al mismo tiempo de tener la capacidad de una introspección cotidiana, sistemática sobre nosotros mismos. El otro día que hablábamos de suicidio y que yo te platicaba de circunstancias que uno vive día a día en el consultorio, tú me decías, me preocupa mucho la situación contigo, o sea, ¿qué es lo que pasa contigo? Bueno, los profesionales de la salud mental estamos entrenados para lidiar con ese tipo de circunstancias, no sin reconocer que son circunstancias que pueden ser muy erosivas a nuestra propia estabilidad emocional. Precisamente cuando hablamos de este marco conceptual, nosotros no podemos pensar que los fenómenos mentales, tanto normales como patológicos, tengan una causalidad, causa-efecto. No podemos pensar que son lineales, sino que, bueno, dada la complejidad de lo que es la mente humana, tenemos que pensar que siempre cualquier fenómeno que vemos es la conjunción de factores biológicos, porque tenemos un cerebro que funciona a través de sustancias, factores psicológicos, ¿sí? Porque finalmente tenemos una biografía, tenemos una historia, y factores sociales o ambientales, en donde también van a hacer su participación aquel fenómeno mental. ¿Por qué? Porque lo ambiental va desde la cultura, desde el ambiente externo, desde la sociedad en la que estamos viviendo con toda su problemática. Y solo cuando tenemos una conjunción de esas tres esferas es que podemos explicarnos de una manera más o menos compleja un fenómeno mental, llámese depresión, llámese suicidio, o llámese angustia, o llámese algún estado como la felicidad. Es la conjunción de esos tres niveles. Pero fíjate nada más, ahorita que hablas de la salud mental, pareciera que toda la historia comienza en que nada más el mundo se divide entre cuerdos y locos, ¿no? Es como de principio, hablando de conocimientos mínimos, ¿no? Sí. Luego a alguien se le ocurre decir que hay mente sana en cuerpo sano, y queda como un eslogan de principios del siglo XX, que finalmente es cierto. Es verdad. El cuerpo va a estar más sano mientras la mente más sana esté, y al revés. Desde luego, lo que pasa es que fíjate, ¿de qué se trató el siglo XX? A finales del siglo XIX, los grandes descubrimientos en la medicina, Sí. esta medicina que veía las cosas positivas y solo podías hablar de esas cosas como evidencias que daban un sustento a la medicina, junto con el desarrollo de la farmacología, hicieron que se prestara mucho más atención a todos los fenómenos físicos, y las enfermedades tenían un sustento. Pero ¿qué pasa con lo mental? Lo mental, primero que nada, ha tomado mucho tiempo que nosotros podamos todos estos fenómenos subjetivos objetivizarlos. Es decir, ¿cómo objetivizamos la depresión? ¿O cómo objetivizamos que tú tienes angustia? La angustia es un sentimiento que se caracteriza por tal, tal y tal, pero ¿cómo lo puedo yo transmitir? Y precisamente ante esta dificultad, como de dar cuenta del fenómeno mental como producto del funcionamiento de un órgano que nadie conoce, que es una caja negra y que le llamamos cerebro, precisamente la comprensión del fenómeno mental es lo que nos ha llevado muchas décadas llegar a comprender. ¿Cuánto tiempo pasa verdaderamente en tiempo, vamos a decir, histórico, clínico, médico, en que una persona en un consultorio llegue a ser informado o tranquilizado o tranquilizada, es decir, no te espantes, lo que tienes es depresión, se llama depresión y lo tiene mucha gente, no nada más tú. Eso para cualquiera sería un respiro. ¿Sí? O sea, entonces no estoy tan de la chingada. A lo mejor sí, pero se llama depresión lo que tienes, o ansiedad lo que tienes, claro. y hay cómo trabajar en eso. Claro, y ponerle nombre a algo es una forma
de empezar a comprenderlo. Y fíjate que en ese sentido, por ejemplo, una gran discusión ha sido en cómo nosotros llegamos a consensos, cómo nosotros, eso que tú dices que es depresión, yo estoy de acuerdo en que sea depresión, o la señora piensa que es depresión, y justamente eso ha derivado en que hagamos intentos continuos de una nosografía, es decir, de una clasificación de las enfermedades para que hablemos el mismo lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se ha criticado y dicen que los psiquiatras, por ejemplo, patologizamos cualquier conducta. Y no se trata de que la patologicemos. Eso lo dicen los psicólogos, ¿no? No, para nada. Lo dicen algunos otros críticos de la salud mental. Y en este sentido a mí sí me gusta mucho aclarar cómo para dar cuenta de lo que es el fenómeno humano, desde luego tenemos primero que nada es la reflexión filosófica. Y la reflexión filosófica pues ha estado ahí y sigue estando como algo que da cuenta de la condición humana. Pero hay tres disciplinas en las cuales nos basamos en la actualidad que nos permiten de una manera mucho más contundente dar cuenta del fenómeno humano. Uno de ellos es la etnografía, ¿sí? Y otro de ellos es la psicología experimental, que ha dado mucha información en relación a esto, y lo otro es la estadística. Para que nosotros podamos demostrar que eso que yo digo es depresión, necesitamos tener muchas explicaciones etnográficas, porque hay ciertas variaciones según la cultura, según en donde vives, según el ambiente en el que estás, que van a dar cuenta de un tipo de depresión diferente al de otro grupo etnográfico. La psicología, porque nos ha permitido conocer más de cómo funciona la mente, y ahorita voy a hacer una consideración en esto, y la otra es la estadística, tener como cierta evidencia de cómo al demostrar numéricamente la prevalencia de ciertas patologías y poder hacer correlaciones científicas, la estadística hace su gran aportación. Hay una autora que a mí me gusta mucho que es Tania Luhrmann. Tania Luhrmann es una antropóloga. Y lo que ella hizo fue estudiar cómo se desarrollaba la mente del psiquiatra. Es un estudio antropológico bien interesante. Y a mí lo que me gusta de las conclusiones que ella toma es que dice, la psiquiatría es la disciplina médica y es una de las disciplinas que mejor nos ha ayudado a entender la conducta humana, la experiencia humana como tal. Decía yo hace un momento, es la etnografía, es la psicología, es la estadística, las que más aportaciones han hecho, pero si nosotros derivamos eso en lo que es la aproximación psiquiátrica, esto que decíamos de entender la biología, entender la psicología, entender el ambiente, estamos hablando de dos grandes mundos que en su intersección está la experiencia humana. Y eso es lo que hace apasionante, bueno, al menos no sé si se me note, pero a mí sí me apasiona todo lo que tiene que ver con salud mental porque son las grandes aportaciones que nos ayudan a entender hoy por hoy lo humano. Claro. ¿Sí? Oye, ¿y lo normal entonces ya se constriñó, se redujo, se movió? Antes se podía decir, es normal en una persona esta circunstancia de pensando o buscando alguna patología o alguna diferencia en su funcionamiento en general, su fisiología y especialmente en el caso del comportamiento de la mente. Sí. Pero entonces, ¿qué ha sucedido en ese sentido? Lo que pasa es que el concepto de normal atañe a dos cosas. Uno, a algo que es común para todos los demás, y la normalidad justamente en la estadística. La normalidad en estadística tiene que ver con esto que llamamos campana de Gauss, en donde en el centro está la mayor parte de los casos, en los dos extremos están los casos raros o poco comunes. Entonces lo normal ahora es estar deprimido, o normal ahora estar bajo una neurosis, a lo mejor pareciera que se... A lo mejor dependiendo de la sociedad donde te mueves, porque debe haber grupos, por ejemplo, o países o áreas con una susceptibilidad, por ejemplo, para la depresión, que a lo mejor en otros lados, ¿no? A lo mejor por la historia o por la situación, o lugares que no te imaginarías que cayeran en depresión, porque todos lo tienen. Y porque
como todo lo tienen, a lo mejor también son víctimas propicias para la depresión o la ansiedad, ¿no? Pero fíjate, lo que es muy interesante es que los últimos años han dado cuenta justamente de un esfuerzo muy grande porque conozcamos qué pasa en los diferentes países. Estoy hablando de fenómenos que han pasado de 15 años para acá. Por ejemplo, aquí en México, la doctora Medina Mora es quien mayores aportaciones ha hecho para conocer cómo es la distribución de las enfermedades mentales, cómo es la distribución de las adicciones, etcétera, como para tener el sustento y decir, eso que es una estadística, una normalidad, nos sirve para tener una aproximación. Y por eso un poco la insistencia en ese sentido, porque son esfuerzos de muy pocos años para acá, pero que van cambiando nuestra noción. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Realmente ahora sí la gente se atiende de este problema? Porque cada vez es más frecuente escuchar que la gente toma antidepresivos o hay más problemas que causan justamente la depresión de la gente. ¿Cuál las dos cosas son las que...? Sí. ¿O las dos? Mira, lo que va pasando son dos fenómenos. Uno, que hay cada vez mejores formas de aproximarnos ante las enfermedades y hay formas más expeditas, más rápidas, ¿sí? Y por otro lado hay un mayor conocimiento. Estos espacios sirven justamente para que la gente diga, eso que yo estoy sintiendo tiene nombre. Y cuando nombramos algo, insisto, es cuando empezamos a comprenderlo. Pero hace 25 años o 30, la gente que iba con el psicólogo, con el psiquiatra, iba en secreto. Sí, y no claro. se decía a nadie, y a lo mejor algunos de la casa sabían, pues porque vivían juntos, pero era algo que no se decía. Desde luego que no. Porque si no estabas con el estigma, ¿no? Encima de que a lo mejor está loco o está loca. Va con el psiquiatra, está Sí, loco. Y ahora es mucho más, bueno, no vamos a llamarle normal, pero sí más común que la gente pueda decir, oye, yo estuve en terapia, y que lo diga en medio de una comida, sin que esté recibiendo bofetadas o risas o burlas, ¿no? Ha habido un cambio muy positivo, sin embargo, sigue habiendo mucho prejuicio. Porque además, yo insisto, la historia de la comprensión de la enfermedad mental ha sido una historia muy tórpida. Hace poco alguien en Twitter, a raíz del programa, me preguntaba, ¿por qué se discrimina tanto a la psiquiatría? Bueno, pues precisamente por el historial, porque los tratamientos que se tenían hace 100 años nada tienen que ver con lo que sucede en la actualidad. Por ejemplo, la noción de hospital psiquiátrico ha ido cambiando. Sí. Muchos hospitales psiquiátricos han ido cerrando porque tenemos fármacos cada vez más efectivos, con menos efectos colaterales, de manera tal que la persona que antes estaba destinada a estar en un lugar confinada, hoy por hoy es una persona que puede tener una vida dentro de la sociedad, en donde tenemos un control, podemos tener un control cada vez mayor de sus síntomas. Hay una frase que se utilizaba, decían, está loco de atar. Es decir, exactamente. era evidentemente un Desde luego. comportamiento totalmente fuera de lo normal. Sí. Y era para amarrarlo con una camisa de fuerza, yo no sé qué había. Es decir, era al extremo, ¿no? Al extremo. Con todo lo que conllevaba, porque además todavía tenemos documentos de las épocas reales, claro. ¿no? Donde todos esos lugares eran los lugares de los electroshocks. Claro. Y donde la gente con dinero o posibilidades llevaba a sus familiares, que quién sabe qué mal tenían, que en ese momento no se podía saber, pero salían de ahí con una lobotomía. Y entonces decían, ya no hace ruido, ni sufre, ni habla, Y nada más babea. Nada más babea. Y hubo un clásico del cine, ¿no? Cucus Nest, Sí, en claro. español. Jack Nicholson. Con Jack Nicholson. Hablando de una... Atrapados sin salida. Atrapados sin salida, de un hospital psiquiátrico, ¿no? Desde luego, pero fíjate, todas esas nociones han generado que, bueno, no solo nos preocupemos los profesionales de la salud mental Claro. en ir clarificando más sobre la patología mental, sobre los tratamientos, sobre las diferentes terapias, sino la propia sociedad. Claro, claro. La sociedad ha jugado un papel muy importante en señalar y decir estos tratamientos no son correctos o la manera de tratar a los enfermos crónicos no es correcto. Y entonces hoy tenemos que cada vez hay una mayor participación
de los usuarios, como se llaman, o de los pacientes, en donde, dicho sea de paso, a veces no sabemos quiénes somos más pacientes, sino los usuarios como tal, que se han desclosetado, o los propios profesionales de la salud mental, que se vale, siempre y cuando lo reconozcan. Pero también, bueno, ya en esos tiempos, en mejores circunstancias, no obstante, el país en que vivimos, porque hay mucha ignorancia del tema. Sí. Y si no sabes que podrías tener una posibilidad de tener una calidad de vida mejor, pero pues apenas comes, pues quién sabe que finalmente qué objetivo tenga si vas a ir con un psiquiatra si no puedes comer, ¿no? Pero también ya hay una parte de la sociedad con el conocimiento suficiente como para responsabilizarse de uno, que también forma parte de la salud mental. Si yo estoy mal, si traigo nudos en la mente, si no resuelvo cosas que me están asfixiando desde los 10 o los 12 o los 18, y que alguien me ayude a hacerme responsable de mi circunstancia, de mi propia historia, ¿no? Y no solamente para ver de dónde me cuelgo. Sí, y ha habido un gran cambio en ese sentido. Existe y la gente conoce la posibilidad de que hay recursos a los que se puede recurrir, instancias de gobierno, instancias privadas, asociaciones privadas que se dedican a esto. Creo que el tema de la salud mental lo vamos a seguir trayendo y vamos a ver a gente que sigamos insistiendo en él. Decíamos que el próximo 10 de octubre se va a celebrar. Pero afortunadamente, yo la verdad es que me siento como muy honrado de ser parte de todos estos esfuerzos. La semana próxima estará llena de muchos eventos. El día 5, que es el próximo lunes, va a haber un magno evento en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Voy a pasar la página web para que pueda, de alguna manera, la gente, es un lugar que tiene acceso abierto al público en general. Es el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo tema será la dignidad en salud mental. Pues honrosamente voy a ser parte de ese panel de conferencias, y lo único que la gente tiene que hacer, es un auditorio pequeño, es ir a la página del Instituto Nacional de Psiquiatría. Voy a tuitear la información. Si es que quieren ir y oír no solo a los profesionales que vamos a hablar del tema, sino oír y escuchar a los usuarios, es decir, gente que o ha tenido un paciente o es familiar de un paciente y tienen una opinión que dar en este tipo de circunstancias. Eso será el próximo lunes 5. El próximo lunes 5 en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Y no tendrán transmisión. Queda muy bien, porque el 6 ya estás con nosotros. Claro, El 6, yo les voy a platicar un poco de lo que platiqué ese día, no les doy muchos adelantos, pero va a haber conferencias en otros lugares, en algunos en los que estaré también les voy a contar. ¿Y en línea no tendrán cobertura? Sería una buena opción, ¿no? Sería una buena opción, no sé si esa sea una opción, pero las personas del instituto que nos están viendo, igual y sería una buena idea tener esto en línea, desconozco. Y pedirle a nuestro jefe de información que haga una cobertura del evento del día pues lunes estaría 5. muy padre. Estaría muy bien, ¿no, doctor? Estaría muy bien, claro que sí. Y seguiremos con el tema el próximo martes a propósito de este mes de la salud mental. Del tema que no se agota. Del que no se agota. No sé si hay algunos que se agotan, pero desde luego el de la salud mental, yo les puedo asegurar que siempre que me presento aquí hay algo que decir. Hay algo que hablar. Doctor. Gracias por este espacio. Muchas gracias, doctor Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera.